Ahí está. Entonces, el día de ayer estuvimos observando, visualizando cómo iban a ser la contracción cuando uníamos a los filamentos de miosina y cuando uníamos a los filamentos de actina. Acuérdense que los dos tienen que interactuar para que así se produzca una contracción del músculo. Y entonces, el músculo esquelético es uno de los músculos que se contrae prácticamente para todo. Si ustedes quieren mover su brazo, levantar su pierna, flexionar su pierna, caminar, correr, hablar, parpadear, mover los ojos a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo, todo eso lo tienen que hacer contrayendo músculos. Entonces, cada vez que se contrae un músculo, tiene que suceder todo este proceso en el que decíamos que se liberaba el calcio. Luego que se liberaba el calcio, se unía la troponina C. La troponina C le mandaba la señal a la troponina T para que jalara la tropomiosina y así quedara libre el sitio de unión a la miosina y después la miosina se pudiera unir a ese sitio. Y una vez que se une tanto la actina con la miosina, puede suceder el proceso de contracción. Si no pasa, digamos, esa parte de interactuar la miosina con la actina, no va a pasar la contracción. Porque imagínense ustedes, si yo tengo la miosina y la actina y todo el tiempo estuvieran interactuando, pues todo el tiempo estaríamos contrayendo los músculos. Y pues eso no es como algo normal, ¿no? No todo el tiempo estamos contrayendo los músculos si no estuviéramos como así todos tensos, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, tiene que haber un momento en el que la actina y la miosina también se dejen de interactuar para que no contraigamos los músculos. Y por eso tenemos esta proteína que me ayuda a bloquear el sitio de unión. Para cuando yo no esté contrayendo el músculo, la tropomiosina esté ahí presente y no suceda la contracción, ¿va? Entonces, ahora lo que vamos a ver va a ser el músculo cardíaco. El músculo cardíaco es el músculo, como su nombre lo dice, que se va a encontrar en el corazón. Y entonces vamos a ver que es muy parecido al músculo esquelético, pero tiene algunos ligeros cambios. Entonces, aquí en el músculo cardíaco vamos a empezar a definir qué células son las que están presentes. Entonces, las células que vamos a tener en el músculo cardíaco se le van a denominar los cardiomiocitos. Y está fácil, ¿no? Si me dicen cardiomiocitos, quiere decir como en corazón. Entonces, estas células son las que se encuentran en el tejido muscular, pero exactamente en el músculo cardíaco. Ahora, vamos a ir explicando cómo son sus características, porque si ustedes se acuerdan, también en músculo esquelético decíamos que eran células con su núcleo en la periferia, con estriaciones, pero las del músculo cardíaco, ¿cómo van a estar caracterizadas? Entonces, acuérdense que el músculo cardíaco entra entre la clasificación de músculo estriado. Y entonces sus células son células estriadas, ¿va? Son células estriadas, también van a tener estriaciones como el músculo esquelético. Ahora, ¿cuál va a ser un poco la diferencia? La diferencia va a ser que estas van a tener un núcleo central. Entonces, las del músculo esquelético tenían un núcleo en la periferia y las del músculo cardíaco van a tener un núcleo central. Entonces, una vez que yo las vea en el microscopio, voy a ver que tienen un núcleo en el centro. Ahora, estas células cardíacas tienen una morfología muy especial. Entonces, vamos a anotarla aquí. Morfología. ¿Qué quiere decir morfología? Pues la forma que van a estar teniendo estas células. Estas células van a tener una forma que se les llama, que son células apantalonadas. Y pues, ¿a qué me suena apantalonado? A que va a tener forma de pantalón, ¿ok? Entonces, estas células del músculo cardíaco tienen una forma como de pantalón, así, literal. Entonces, por eso les pusieron células apantalonadas. Ahora, estas células apantalonadas, que son los cardiomiocitos, van a tener discos intercalares. ¿Y qué van a hacer estos discos intercalares? Van a ser la unión
entre cardiomiocitos. Entonces, estos cardiomiocitos tienen que estar unidos de cierta forma, pero ¿cómo van a estar unidos? A través de unas uniones específicas que les voy a llamar discos intercalares. Entonces, vamos al pequeño esquema que tenemos de este lado. Esta es un cardiomiocito, es una célula del músculo cardíaco. Sus características principales es que tiene, número uno, estriaciones. Perfecto, estoy viendo las estriaciones. Dos, tiene un núcleo central. Ese núcleo justamente se ubica en el centro. Y número tres es que son células apantalonadas. Vean cómo tiene esta forma como si fuera un pantalón, ¿no? Más o menos. Entonces son células apantalonadas. Ahora, también van a tener los discos intercalares, que son la unión entre los cardiomiocitos. Y entonces esos discos intercalares yo los voy a poder observar. Ay, vamos a ponerlo de un amarito. Imagínense que esto es un cardiomiocito que se une con otro cardiomiocito. Y esa unión se va a dar por los discos intercalares. ¿Ok? Y entonces los discos intercalares son las uniones entre cardiomiocitos. Muy bien. Ahora, estas uniones que se llaman los discos intercalares van a ser muy parecidas a los tipos de unión que vimos en el tejido epitelial. Porque acuérdense que las células no están simplemente unidas así nada más con pegamento o agarradas de las manos. Tienen una unión específica y a esas uniones nosotros les dimos un nombre, uniones adherentes, desmosomas, ocluyentes. Entonces, ¿qué tipo de unión son los discos intercalares? Entonces vamos a anotarlo de este lado. Tipo de unión. Y estos discos intercalares van a tener diferentes tipos de unión que nosotros ya conocimos. Número uno, van a poder ser unión adherente. También puede ser una mácula adherente, que acuérdense que la mácula adherente también la conozco como desmosomas. O también puedo tener uniones comunicantes. Entonces, estos discos intercalares van a poder ser estos tres tipos de uniones. Si me preguntan a mí, ¿qué tipo de unión tienen los discos intercalares? Me van a poner varias respuestas. Entonces, yo puedo tener una unión adherente, desmosomas o uniones comunicantes. Estas tres se van a encontrar en esas uniones, en esos discos intercalares. Cualquiera de estas tres puede estar presentes, ¿va? Ahora, si ustedes se acuerdan, también estuvimos hablando ayer de la sarcómera, ¿no? Que iban a ser este conjunto de filamentos delgados, de filamentos gruesos, y que iban a tener banda A, la banda H, la banda I, y que la íbamos a poder observar en el microscopio electrónico. Entonces, ¿cómo va a ser aquí la sarcómera? Y la sarcómera, lo vamos a anotar, la sarcómera en el músculo cardíaco es igual a músculo esquelético. Entonces, está fácil, ¿no? Si ya me sé la sarcómera, ya la sé identificar la del músculo esquelético, entonces no me va a costar trabajo la del músculo cardíaco, porque es prácticamente la misma. Entonces, el músculo cardíaco también tiene una sarcómera con la banda A, con la banda H, la banda I, todas estas bandas que también me va a ayudar a la contracción y que tiene filamentos delgados, gruesos, es la misma, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar aquí? Lo que va a cambiar aquí va a ser la organización que tiene el músculo cardíaco. Esa es una de las principales diferencias que va a tener el músculo cardíaco. Y entonces, ¿alguien recuerda cómo iban a ser la organización que tenía el músculo esquelético cuando hablamos del sarcolema, los túbulos T, las cisternas? ¿Cómo íbamos a tener?
¿Cómo se le llamaba a ese conjunto de túbulos T con cisternas del retículo sarcoplásmico? Era una triada, ¿no? Exactamente, es una triada. Muy bien. Entonces, lo que vamos a tener aquí va a ser diadas, ¿va? Entonces, fíjense, vamos a tener un túbulo T, que acuérdense que el túbulo T son imaginaciones de la membrana plasmática y vamos a tener una sola cisterna de REL, del retículo sarcoplásmico. Entonces, como solamente tengo una cisterna y un túbulo T, a esto yo le llamo diada. En el músculo esquelético yo tenía dos cisternas y un túbulo T, entonces ahí eran una triada. Pero aquí como solamente tengo una cisterna y un túbulo T, es una diada, ¿va? Entonces, esa es la principal diferencia también en el músculo cardíaco. Entonces me van a preguntar, ¿cómo es la organización en el músculo cardíaco? Pues va a ser a través de diadas. ¿Qué es una diada? Un túbulo T asociado con una sola cisterna de retículo sarcoplásmico. Entonces, fíjense en esta imagen. Aquí tenemos igual lo que vimos ayer, el sarcolema, que el sarcolema, recuerden, que es la membrana plasmática que va a estar de mi célula muscular, de mi fibra muscular. Todo esto, donde están los filamentos delgados, los filamentos gruesos, es la sarcómera, que la sarcómera es la unidad contráctil básica del músculo. Y entonces, aquí teníamos la invaginación de la membrana plasmática. Esa invaginación se le llama túbulo T. Acuérdense que es túbulo T de transverso, pero también porque tiene una forma como de T. Y por último, voy a tener mi cisterna de retículo sarcoplásmico. Entonces, esta es la cisterna del retículo sarcoplásmico. Pero vean que nada más tengo una. Entonces, al conjunto de una sola cisterna con un túbulo T, yo le voy a llamar diada. ¿Va? Entonces, si me preguntan la organización en el músculo cardíaco, son diadas. Entonces, fácil, ¿no? En el esquelético es triada y aquí tengo una diada. Ahora, em, vamos a hablar de algo bien importante que me va a servir el dibujito de este lado. Entonces, de este lado vamos a anotar algo que se conoce como la unión neuromuscular. Vamos a hacer más para acá. Esta es la unión neuromuscular. ¿Y a qué me suena unión neuromuscular? Pues que se va a estar uniendo una neurona con el músculo. Y entonces, ¿por qué quiero que sea una neurona con el músculo? Porque yo sé que el músculo se tiene que contraer, pero no se contrae por sí solo. Tiene, bueno, el sistema nervioso periférico, nos ayuda a mandar señales para que ese músculo se contraiga. Entonces tiene que haber una neurona para que le mande una señal a ese músculo y le diga, oye, te tienes que contraer. Y entonces el músculo reciba esa señal y se contraiga. Entonces, por eso tengo una unión con una neurona y el músculo, para que le mande esa instrucción de que se tiene que contraer. A la unión neuromuscular también la pueden encontrar como la placa motora. Entonces, es lo mismo. Unión neuromuscular o placa motora está hablándonos de lo mismo. Ahora, ¿qué tipo de neuronas voy a estar teniendo para que me inerven o me den la contracción o la señal hacia el músculo? Estas neuronas van a ser motoneuronas que provienen o que se originan de la médula espinal.
Entonces, ahora que ya están justamente entrando al bloque 2 de anatomía, ya si han visto los primeros temas, en la médula espinal es la que se encuentra pues a través de la columna vertebral. Y la médula espinal es la que va a mandar muchas neuronas motoras para que así yo pueda contraer a los músculos, ¿no? Como lo estamos viendo aquí. Entonces, algo bien importante que necesito que comprendan y que es muy preguntable, lo vamos a poner de este lado. Acuérdense que las neuronas van a tener un soma, van a tener un axón. Lo veremos igual en la próxima clase de tejido nervioso donde explicaremos las neuronas, pero ahorita simplemente quiero eh, que comprendan, vamos a dibujarla por aquí, que yo tengo un soma, que es el cuerpo de mi neurona, y un axón. El axón es la prolongación que proviene del soma neuronal y que se dirige pues al órgano que yo quiero inervar o al músculo en este caso, ¿va? Entonces, algo que necesito que me entiendan para que puede ser preguntable es, vamos a anotarlo por aquí abajo, un axón inerva o puede inervar a más de una fibra muscular. Y lo vamos a subrayar porque es muy importante que recordamos esta parte. Y entonces vamos a explicarlo. Un axón inerva a más de una fibra muscular. ¿Qué quiere decir eso? El axón va a ser esta parte de mi neurona que me va a ir a inervar el órgano que yo quiero. En este caso, yo quiero que me inerve al músculo. Entonces, aquí está, ¿no? Ese axón va a viajar y me va a inervar a la fibra muscular. Pero estoy poniendo aquí que un solo axón me puede inervar a varias fibras musculares. Entonces, este que es un solo axón puede inervarme a 5 a 6 fibras musculares, no solamente a una. ¿Por qué? ¿Por qué necesito que me entiendan esta parte? Porque a veces como que nos confundimos en que cada fibra muscular está inervada por un solo axón. Y no, en la placa motora o en la unión neuromuscular, un axón me puede inervar a más de una fibra muscular. Entonces, imagínense que tengo ahí ese axón y yo tengo muchas fibras musculares que me puede inervar. Ese solo axón, ese solito, me puede inervar a muchas fibras musculares. Entonces no necesito tantas neuronas para inervarme a tantas fibras musculares, porque imagínense, tengo muchas fibras musculares, de hecho, como lo veíamos el día de ayer en esta imagen, está por aquí, tengo muchas fibras musculares. Entonces, imagínense cuántas neuronas necesitaría para inervar a todas esas. Entonces, no, voy a tener un solo axón que me inerve a todas las fibras musculares. Entonces, eso es bien importante porque no necesito tantas neuronas, ¿va? Muy bien. Y creo que ya se detuvo por ahí la pantalla. Sí, ya se atoró. A ver. Mm, ¿Saben que luego a Zoom le encanta sacarme de la sesión? No sé por qué, pero ahí va de nuevo. ¿Alguna pregunta hasta aquí o todo va bien? Todo bien. Ok, entonces, si todo va perfecto, vamos a continuar. Muy bien.
Entonces, ahora, ¿cómo se va a dar esta unión neuromuscular? ¿Cómo está formada esta placa motora? ¿De qué cosas? Entonces, fíjense, aquí yo voy a tener a mi axón. Esa bolita como amarilla con puntitos es el axón terminal o el axón, ¿ok? Y lo que voy a tener aquí rodeándolo es una célula de Schwann, que si ahorita no la conocen y como que les suena rara, no se me preocupen. Las células de Schwann, así como un breve spoiler para la siguiente clase, son células del sistema nervioso periférico que me van a estar ayudando a la mielinización de mis axones. Entonces, em, por eso está rodeando a mi axón, porque lo está mielinizando, ¿va? ¿Para qué sirve? ¿Dónde está? Y todo eso los veremos en la siguiente clase. Pero hasta ahorita es importante que conozcan que el axón va a estar rodeado de una célula de Schwann. Este axón va a unirse a la fibra o célula muscular. Entonces, ¿qué es la placa motora o la unión neuromuscular? La unión entre una o más fibras musculares con un axón. ¿Para qué me sirve? Para la inervación, para mandar la instrucción de que se tiene que contraer. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ya terminamos esta parte de músculo cardíaco. Esta es la parte como que se tiene que ver en la teoría. En las imágenes es un poquito diferente al músculo esquelético, pero con esto vamos bien en músculo cardíaco. Entonces, ahora nos toca ver lo que corresponde al músculo liso. Entonces, acuérdense que en mi clasificación de músculos yo tengo al músculo estriado, que incluye al músculo esquelético y al músculo cardíaco, y tengo al músculo liso. El músculo liso se llama liso justamente porque no tiene estriaciones, ¿no? Es la principal característica que me diferencia em, del músculo estriado. ¿Ok? Bien. Entonces, el músculo liso, ¿qué células van a tener? Entonces vamos a poner aquí las células. ¿Cómo se van a llamar las células del músculo liso? Estas células se van a llamar leiomiocitos, ¿ok? Entonces, ¿cómo se llaman las células del músculo esquelético? Radiomiocitos. Los del cardíaco, cardiomiocitos. Y los del liso, leiomiocitos, ¿ok? Entonces, le vamos a ir dando diferentes nombres dependiendo en qué músculo estemos. Ahora, pues siempre empezamos con las características de estas células. ¿Cómo van a ser las características? Estas células van a ser células en forma de usos. ¿Y qué es un uso o a qué se parece? Un uso justamente es esta forma. Es una forma como alargada. Entonces, en las células musculares esqueléticas teníamos prácticamente una célula, pero no estaba como tan alargada, ¿no? Como tan aplastada, estaba más como redondita. En los cardiomiocitos teníamos las células apantalonadas y aquí vamos a tener células muy alargadas, células en forma de uso. También se les llama, o también se les puede decir que son células fusiformes. ¿Y que son células fusiformes alargadas? Entonces, si ustedes les dicen que este tipo de músculo tiene células en forma de uso o tiene células fusiformes alargadas, ustedes van a responder que es el músculo liso. Y pues lo que ya sabemos, ¿no? Que carecen de estriaciones. Por eso yo lo llamo liso. Ahora, ¿dónde va a estar su núcleo? ¿Dónde se va a ubicar su núcleo? El núcleo de estas células va a ser en forma de uso, es decir, también va a estar alargadito y se va a encontrar
en el centro. Entonces, el núcleo de mis leiomiocitos también se va a encontrar alargadito y en el centro. Muy bien. Ahora, estas células van a tener algo que los va a caracterizar también. Esto que los va a caracterizar se les conoce como cuerpos densos. ¿Qué son los cuerpos densos? Los cuerpos densos son similares a la línea Z. Entonces, si ustedes se acuerdan de lo de ayer que decíamos que la línea Z iba a ser esta línea donde se iban a anclar los filamentos delgados, los cuerpos densos también son muy similares. Los cuerpos densos también me van a ayudar a anclar los filamentos de actina. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le llamo a esa estructura que me ayuda a anclar los filamentos de actina en el músculo esquelético? Línea Z o disco Z. En el músculo liso yo le voy a llamar cuerpos densos. Ahora, estos cuerpos densos están formados de tres proteínas. De tres proteínas. Va a estar formado de actinina, alfa, de desmina y de bimentina. Entonces, estas tres proteínas van a estar formando a mis cuerpos densos. Muy bien. Entonces, fíjense en esta célula. Esta célula es mi leiomiocito. Aquí tengo el núcleo. Aquí tengo pues su citoplasma como tal de mi fibra muscular, de mi célula muscular. Aquí voy a tener a los cuerpos densos, que son esas bolitas como de color café. Y lo rojo son los filamentos. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, estos filamentos están agarrados de estos cuerpos densos. ¿Va? Muy bien. Ahora, el músculo liso sí cambia bastante del músculo esquelético y del músculo cardíaco. Entonces, vamos a ir paso a paso viendo cuáles son esas diferencias. Número uno, o primer diferencia que necesito que entiendan, es que en el músculo esquelético y en el músculo cardíaco yo tengo túbulos T, ujú, que son las invaginaciones de mi membrana plasmática. Pero en el músculo liso, en vez de ser túbulos T, yo voy a tener caveolas. ¿Ok? Entonces, prácticamente las caveolas también son invaginaciones de la membrana plasmática. Vean, esta es mi membrana plasmática, ¿no? Y entonces, ¿qué van a hacer las caveolas? Las caveolas también son invaginaciones de mi membrana plasmática. Pero ¿por qué no le llamo túbulo T como en los otros tipos de músculos y también es lo mismo? Porque en el músculo liso, estas invaginaciones tienen forma, pues, más anchita, como una cazuelita. Entonces son caveolas. Acuérdense que en el músculo esquelético nosotros decíamos que teníamos túbulos T porque tenían forma de T, pero aquí pues no tienen esa forma. Entonces, por eso se les llama caveolas. Pero son lo mismo, son invaginaciones de la membrana plasmática. Muy bien. Voy a tener, voy a tener que este tipo de músculo liso va a tener una inervación. Pero esta inervación va a ser involuntaria. ¿Por qué es involuntaria? Porque ahorita que platiquemos de dónde se va a encontrar el músculo liso, o sea, de las principales ubicaciones del músculo liso, eh, ustedes me entenderán por qué es involuntaria, por qué se tiene que mover por sí solo, ¿no? Yo no voy a pensar.
en que se mueva. Por ejemplo, un, un ejemplo sería el estómago. El estómago, o por ejemplo, el esófago, está formado de músculo liso. Ustedes piensan en decir, ay, ahorita como que se me antoja mover el estómago, voy a mover el estómago hacia la derecha o lo voy a mover hacia la izquierda. Pues no, ¿no? O sea, no tenemos esa capacidad voluntaria de pensar en si lo voy a mover hacia la derecha, a la izquierda o así, ¿no? Por eso es una inervación involuntaria. Prácticamente el movimiento se da involuntariamente. Entonces, es involuntario. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con el músculo esquelético? Con el músculo esquelético, yo sí puedo decir, ok, necesito alzar la mano. Entonces, eso es un movimiento voluntario. Y de hecho, se me estaba pasando, pero en el músculo cardíaco ustedes también piensan, ay, voy a contraer mi corazón. Pues no, ¿no? Entonces, también aquí lo notamos, que es una inervación involuntaria, porque también el corazón se contrae de forma autónoma, solito. Ujú. Muy bien. Entonces, vamos ahora a explicar cómo va a ser la contracción del músculo liso, porque es diferente a la del esquelético y a la del cardíaco. Y lo vamos a poner de este lado. Entonces, contracción del músculo liso. Vamos a subrayarlo. ¿Ok? Entonces vamos a ir viendo paso a paso porque también, acuérdense que casi todos los procesos de contracción sí tienen su dificultad porque apenas los estamos conociendo. Entonces vamos paso a paso. Primero vamos a hablar de las proteínas que voy a estar teniendo. Entonces, primera proteína. ¿Cuál era la proteína que en el músculo esquelético me tapaba el sitio de unión a la miosina? ¿Cómo se llamaba? ¿La recuerdan? La tropomiosina. Exactamente, muy bien. La tropomiosina. Ok, entonces vamos a anotarlo aquí. La tropomiosina. Es la que se encuentra en el músculo esquelético y me tapa, ¿no? Es la que me estorba para que se una la miosina. Ahora, en el músculo liso, yo no le voy a llamar tropomiosina, yo le voy a llamar caldesmona. ¿Ok? Entonces, hace prácticamente lo mismo. Bloquea el sitio de unión a la miosina, pero no le llamo tropomiosina, la voy a llamar caldesmona. ¿Va? Entonces es lo mismo. Y si se acuerdan, yo les di la mnemotecnia de la tapomiosina, ¿no? Para que se acuerden. Pero aquí la voy a llamar caldesmona. Muy bien. Ahora, ustedes recuerdan que teníamos el complejo de troponina. Troponina T, troponina C, troponina I. ¿Cuál era la troponina que fijaba el calcio o que tomaba el calcio y le llegaba el calcio a esa troponina? La C. Exactamente, es la troponina C. Entonces vamos a anotarla aquí, ¿no? La troponina C es la que tenía en el músculo esquelético y también en el cardíaco para que llegue el calcio. En el músculo liso no voy a tener troponina C, lo que voy a tener es la calmodulina. Entonces la calmodulina es la que fija el calcio. ¿Pero en dónde? En el músculo liso. Muy bien. Entonces, aquí les anoté las del músculo esquelético y cardíaco, y de este lado son los nombres en el músculo liso, pero pues tienen prácticamente las mismas funciones. Ok, ahora, otra parte importante que hay que... Ay, me puse algo raro, ya. Otra parte importante que hay que también tener en cuenta es que voy a tener una que se llama sinasa
de cadena ligera de miosina, que la voy a abreviar como MLCK. ¿Ok? Esta sí es nueva. Ujú. Esta sinasa lo que va a hacer es que inicia el ciclo de contracción. Esa es su función. ¿Ok? Entonces, la sinasa de cadena ligera de miosina inicia el ciclo de contracción. Y ahorita vamos a ir viendo cómo es que se va a dar todo este ciclo. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? ¿O vamos bien? Todo bien. Muy bien. Entonces, ya que vimos esas proteínas, vamos a hablar sobre las ubicaciones de este músculo liso. Ahorita no se me preocupen, vamos a ver el ciclo de contracción, pero les voy a mostrar un esquema para que no sea más fácil. Entonces, este músculo liso, ¿dónde lo voy a estar encontrando? Sobre todo lo voy a encontrar en vísceras, ¿ok? Vamos a poner los ejemplos. Voy a tener que se va a encontrar en el útero, en el estómago, en el esófago y en los vasos sanguíneos, ¿ok? Los vasos sanguíneos también están rodeados, lo veremos también en sistema cardiovascular, de una capa de músculo liso para que también se contraigan. Entonces, también los vasos sanguíneos tienen una función de contracción. El esófago, no sé si lo vieron en anatomía, que hay unas partes exclusivas de músculo liso y unas partes exclusivas de músculo esquelético. El estómago también está formado de músculo liso y el útero. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estas ubicaciones son ubicaciones que yo normalmente no muevo voluntariamente. Yo no digo, ay, voy a mover mis vasos sanguíneos ahorita, ¿no? No voy a decir, ay, voy a mover el útero, ¿no? Ahorita. Como que no se da esta inervación voluntaria. Entonces, por eso es un involuntario, ¿va? Ahora, ¿qué funciones va a tener la contracción del músculo liso? Las funciones principales van a ser el peristaltismo y la expulsión de orina. Y ahorita que veo esta función, también me faltó aquí agregarles a la vejiga en las ubicaciones. Entonces, las funciones que tiene la contracción del músculo liso va a ser el peristaltismo, que es el movimiento del estómago, del esófago, para que pueda transportarse el alimento. Acuérdense que yo como, no sé, una manzana. Entonces pasa el movimiento de masticación con mis músculos de la masticación y después pasa hacia el esófago. Pero imagínense que no tuviera un movimiento de contracción para que ese bolo alimenticio fuera a transportarse. Se me quedaría ahí atorado, ¿no? Entonces no quiero que pase eso. Quiero que se transporte a través de todo el sistema digestivo para que llegue hacia el estómago, duodeno, el intestino delgado, intestino grueso, recto y se elimine. Entonces todo eso se le llama peristaltismo, a esa contracción para el transporte del alimento o del bolo alimenticio. Y la expulsión de orina. La vejiga también tiene que contraerse para expulsar la orina. ¿Ok? Entonces, también se da ese movimiento en la vejiga. Entonces, esas son las funciones principales. En los vasos sanguíneos, ¿qué función podría tener? Los vasos sanguíneos también, como les decía, están recubiertos de una capa de músculo liso. ¿Para qué? Porque también se tienen que contraer, no tanto, o sea, no se tienen que cerrar, pero también tienen una cierta contracción para que la sangre pueda distribuirse y pueda fluir de forma continua. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya que vimos todo esto, vamos a pasar al esquema que les quiero mostrar. Entonces, este esquema no se encuentra en la plantilla que ustedes tienen, pero necesito que me pongan atención para que
pues comprendan cómo es que se va a dar toda esta contracción diferente del músculo esquelético. Entonces, vean, muy bien, vamos a tener aquí varias cosas. Ya vimos las proteínas. Aquí estoy teniendo a mi membrana plasmática. Ok, esa es mi membrana plasmática. ¿Cómo le llamo a esa membrana plasmática? Le llamo el sarcolema. Vamos a ponerlo más grande. Muy bien. Ustedes recuerdan que yo les decía, la, en esta imagen, déjense las muestro. Una neurona, que de hecho ahorita ya lo vimos, la neurona junto con la fibra muscular que forman la placa neuromotora o la placa motora, esta neurona va a liberar un neurotransmisor. Ese neurotransmisor provoca la salida de calcio. Entonces, acuérdense, el calcio es bien importante para la contracción muscular. También les pueden llegar a hacer una pregunta: ¿qué ion es el principal para que se dé la contracción muscular? Y el principal va a ser el calcio. Entonces, necesito liberar el calcio. ¿El calcio dónde se encuentra? Se encuentra en el retículo sarcoplásmico. ¿Se acuerdan que lo tengo en las cisternas, ahí guardadito? Ok. Entonces, la neurona me va a liberar esa señal para que salga el calcio. Después, ese calcio va a salir y ya va a dar todo el proceso de contracción. Entonces, vámonos al esquema. Tengo el calcio, ¿ok? Se liberó del retículo sarcoplásmico, ya lo tengo ahí libre. Ese calcio, ¿qué va a pasar? Aquí voy a tener la invaginación que tengo en el músculo liso. ¿Cómo se llama esa invaginación en el músculo liso? Caviola. En el músculo esquelético eran túbulos T, pero aquí son caviolas. Ese calcio va a entrar, ¿ok? Se liberó y entra a través de esa invaginación. Entonces, por eso está aquí la flechita, ¿no? Entra el calcio, ¿ok? De hecho, aquí también está, miren, está el retículo sarcoplásmico, se libera el calcio y tengo el calcio ahí libre, ¿ok? Ahora, ¿qué va a pasar con ese calcio? El calcio se va a unir a una proteína que nosotros dijimos que iba a fijar el calcio. ¿Cómo se llama la proteína que fija el calcio en el músculo liso? ¿La recuerdan? Creo que era tubulina C. Bueno, terminaba en C. Es la calmodulina, ¿ok? Calmodulina. Entonces, fíjense, esto que dice aquí como CAM es calmodulina. Calmodulina, ¿ok? Y entonces, ¿qué va a pasar? El calcio que se salió del retículo sarcoplásmico y que entró a través de las caviolas, ese calcio se va a unir con la calmodulina, porque ya dijimos, ¿no? La calmodulina fija el calcio, entonces eso quiere decir que se une. Una vez que se une al calcio, voy a tener el complejo calcio, calmodulina. Eso quiere decir que se unió el calcio con la calmodulina, ¿ok? Vamos bien. Ahora, ¿qué va a pasar? Ese complejo de calcio-calmodulina lo que va a ir a hacer es activar a la sinasa de cadenas ligeras de miosina. Y aquí está. Yo les dije que le íbamos a abreviar como MLCK, sinasa de cadenas ligeras de miosina. Entonces, ¿quién activa a esta sinasa? El complejo calcio-calmodulina. ¿Ok? Entonces, vean, pasa de inactiva a activa. ¿Quién la activó? El complejo calcio-calmodulina. Muy bien. Ahora, esta sinasa, justamente como su nombre lo dice,
Es una cinasa. Una cinasa lo que va a hacer es fosforilar, ¿ok? Entonces aquí vamos a ponerlo, fosforila. ¿Qué quiere decir que fosforila? Que pega grupos fosfato, ¿ok? Pega grupos fosfato, le pone grupos fosfato a lo que vaya a activar, ¿ok? Entonces, vean cómo yo tengo a la miosina. Esta es mi miosina. Si ustedes se dan cuenta, se parece a nuestro dibujito, ¿no? Que eran las cabezas, ¿se acuerdan? Teníamos a las cabezas como algo así. Y entonces, esta sinasa de cadenas ligeras de miosina, una vez que ya la activó el complejo calcio-calmodulina y que ya está activa, va a pegarle grupos fosfato. Miren, aquí tengo los grupos fosfato que le pegó a la miosina, ¿ok? Una vez que le pega los grupos fosfato, voy a tener mi miosina activa, ¿ok? Entonces ya le pegó los grupos fosfato, ya tengo a la miosina activa. ¿Qué va a pasar? Cuando yo tengo a esa miosina activa, ya puede unirse a la actina. Fíjense, aquí está la actina y ya puede darse el proceso de contracción. ¿Ok? Entonces, una vez que ya está activa la miosina porque le pegaron los grupos fosfato, se puede unir con la actina y dar el proceso de contracción. Acuérdense que siempre para que se contraiga el músculo tiene que interactuar tanto la actina como la miosina. Entonces tienen que interactuar ambas para que se contraiga. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Activando a las moléculas de miosina y pues ya, cuando las active con los grupos fosfato, se puede pegar a la molécula de actina. Ahora, acuérdense cómo se llama la proteína que yo tenía que me bloquea los sitios de unión en el músculo liso, en la actina. Vamos a ponerla de color rojo. ¿Cómo se llama? Tropomiosis. Pero en el músculo liso, ¿cómo se llama? Desmona. Exactamente, la caldesmona. Entonces, en esta molécula de actina, como estoy en músculo liso, le llamo caldesmona. La tropomiosina es la que se encuentra en el músculo esquelético y en el músculo cardíaco, pero en el músculo liso yo le llamo caldesmona. Entonces, una vez que la miosina ya está activa, acuérdense que la miosina la activé con los grupos fosfato, se va a liberar la caldesmona, ¿ok? Se libera la caldesmona. Y entonces ya se puede dar el proceso de contracción, ¿va? Vamos a repetirlo una vez más para que nos quede más claro. Vamos otra vez. Tengo a toda mi fibra muscular, a toda mi célula muscular. Y acuérdense que yo tengo imaginaciones que son las caviolas. ¿Cómo le llamo a esas imaginaciones en el músculo liso? Caviolas. Muy bien. Ahora, llega una neurona. Me salió medio feita. Esa neurona libera el neurotransmisor y le dice, oye, tienes que contraerte. ¿Ok? Muy bien. Entonces se libera y le dice, te tienes que contraer. Esa neurona va a permitir la salida de calcio. ¿De dónde se tiene que salir el calcio? Del retículo sarcoplásmico. Acuérdense que ahí tengo al calcio guardadito. Ahora, se libera el calcio. Ya lo liberé. Lo tengo ahí libre en el citoplasma de la célula. Ese calcio se tiene que unir con la calmodulina. La calmodulina es la proteína en el músculo liso que fija el calcio o que se une al calcio. En el músculo esquelético era la troponina C, pero en el músculo liso es la calmodulina. La calmodulina se une al calcio, se une, ¿ok? Le dice, vente para acá. Y una vez que se une, van a formar el complejo calcio-calmodulina.
¿ok? El complejo calcio-calmodulina es la unión de calmodulina con calcio. Están unidas. Ahora, ¿qué va a pasar? Ese complejo va a activar a la sinasa de cadenas ligeras de miosina. Pasa de un estado inactivo a un estado activo. Cuando se une el calcio con la calmodulina, puede activar a la sinasa de cadenas ligeras de miosina. Ahora, esa sinasa tiene la función de pegar grupos fosfato, por eso es una sinasa. Siempre que ustedes escuchen sinasas, es porque fosforilan o porque pegan grupos fosfato, ¿va? Entonces es una sinasa. ¿Pero a quién le va a pegar esos grupos fosfatos? A la molécula de miosina, al filamento de miosina. Y una vez que le pega esos grupos fosfato, yo los voy a tener activos. La miosina ya se activó. Entonces la miosina dice, ok, ya me pegaron los grupos fosfato, me tengo que unir con la actina, ¿va? Entonces, una vez que ya le pegaron los grupos fosfato, se une con la actina, pero no se une nada más así porque sí. Tengo que quitar a la que me estorba. ¿Cuál siempre es la que me estorba? La que me bloquea el sitio de unión. Y en el caso del músculo liso, la proteína que me estorba es la caldesmona. En el músculo esquelético decíamos que la que me estorbaba era la tropomiosina, pero aquí me estorba la caldesmona. Entonces, una vez que yo ya tengo activa a la molécula de miosina con los grupos fosfato, se puede unir con la actina y ya se va a pegar aquí la cabecita. Y si ustedes se acuerdan, teníamos a sus colas. Entonces ya se une aquí la miosina. Ay, no me salieron medios feas. Pero ya se pegan las miosinas con la actina. Y una vez que ya se pegaron, sucede la contracción. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o alguna duda? ¿O quedó claro esta parte? ¿Se van a pegar con todo y el grupo fosfato con el que se fosforilaron? O sea, ¿se van a unir Bueno, con... pasan muchísimas más reacciones. Fíjate que el grupo fosfato después se libera, se incluye ATP, o sea, pasan todavía más reacciones. Pero no es preguntable, en su departamental no es preguntable. Entonces, hasta aquí es lo preguntable, pero con que tú te quedes con que una vez que se activó la miosina con el grupo fosfato y se une con la actina, es más que suficiente. ¿Por qué? Porque todo el proceso que sigue es de que los brazos se unen, el ATP se une, el brazo se dobla para que se pueda unir con la actina. O sea, son más procesos, pero eso ya no corresponde tanto al tema. ¿Va? Entonces tú quédate con esta parte, que es la más importante. Ahora, hay algunos profesores, porque por ejemplo el mío, cuando yo cursaba histología, me pedía todo este proceso. O sea, el que les estoy diciendo que no se tienen que aprender, me lo pedía. Entonces, si alguien de verdad tiene o les preguntan esa parte y no le entienden en los libros o no le entienden cuando lo leyeron o a sus profesores, con gusto me lo pueden preguntar y se los puedo explicar. Pero pues con esto es más que suficiente para su departamental y para la mayoría de sus profesores, ¿va? Ok, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Disculpe, ¿Nada? doctor, ¿cree que nos pueda compartir el esquemita? Sí, claro, claro, se los voy a compartir. Es que justamente lo busqué porque dije, es mejor que lo veamos en un esquema y ustedes lo repasen también de esa forma. Se los comparto igual en un momento, ¿ok? Ahora, bueno, si ya no hay más dudas, vámonos con microscopía, ¿no? Porque también tenemos que ver imágenes. Entonces, fíjense, aquí arriba tengo la microscopía. Vamos a ponerlo de este lado. Entonces, yo tengo dos imágenes, ¿no? Vámonos primero con esta. A ver, así a puro ojo con lo que hemos visto con los dibujitos, ustedes me van a decir qué tipo de músculo es. Vean, son células que si ustedes se dan cuenta, tienen estriaciones. ¿Ya vieron como que tiene ahí unas líneas? Ok, entonces ya estoy pensando entre cardíaco y entre esquelético, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene estriaciones. Ahora,
Segundo paso para que yo pueda identificar qué tipo de músculo es el núcleo. Fíjense cómo toda esta célula o toda esta fibra muscular tiene sus estriaciones, ¿no? Pero ¿dónde está el núcleo? ¿Ya lo vieron este núcleo? O por ejemplo, esta otra, vean a su núcleo. Esta otra tiene a su núcleo. ¿Dónde se encuentran esos núcleos? ¿En la periferia o en el centro? En En la la periferia. periferia. Exactamente. Entonces, ¿qué tipo de músculo es? Esquelético. Exactamente, es músculo esquelético. ¿Ya vieron? Está fácil. Entonces, esta nos está mostrando el músculo esquelético. Vamos a ponerlo aquí. Músculo esquelético, ¿ok? ¿Por qué? Porque tengo el núcleo en la periferia, tengo estriaciones. Ahora, vámonos con la que está de este lado. Esta también va a ser músculo esquelético, ¿ok? También es músculo esquelético. Y fíjense en esto. Aquí tengo a mi fibra muscular y los núcleos se encuentran en la periferia. Si ustedes se dan cuenta, estos núcleos están en la periferia. Ahora, ay, como que veo, como que me dices que los dos son músculo esquelético. Si yo los veo casi diferentes. A ver, esto es bien importante. ¿Por qué los estoy viendo diferentes si ambos son músculo esquelético? Porque estoy haciendo diferentes cortes. Entonces, ustedes en anatomía vieron corte sagital, transversal, coronal, ¿no? Y aquí pasa lo mismo. Imagínense que tengo a todo el músculo y yo lo puedo cortar en diferentes formas, sagitalmente, coronalmente, transversalmente. Entonces, dependiendo de la forma en que yo lo corte, yo lo voy a ver así o lo voy a ver así. ¿Ok? Entonces, vamos con el ejemplo de un plátano, porque es la manera más fácil de entenderlo. Entonces, imagínense que yo tengo así el plátano. Si yo lo corto así como está cortado, ¿qué corte sería? Tengo un corte sagital, ¿ok? Tengo un corte sagital. Vean cómo yo estoy cortando el plátano como a lo largo, ¿va? Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo el plátano, pero lo corto en rodajas? Estoy haciendo un corte transversal, ¿ok? Entonces, es diferente que yo corte el plátano a lo largo o que yo corte el plátano transversalmente en rodajitas, ¿no? Ahora, pasa lo mismo con el músculo. Imagínense que este es el músculo. Entonces, si yo corto el músculo sagitalmente, voy a observarlo así, ¿ok? Le estoy observando a lo largo. Si yo corto al músculo transversalmente, es decir, tengo todo el plátano, todo mi músculo, pero lo corté así, voy a ver transversalmente. Entonces veo como si estuviera viendo yo a las fibras desde arriba. Entonces vean cómo yo estoy viendo a las fibras desde arriba. En el corte sagital yo veo las fibras a lo largo y aquí yo las estoy viendo como si las estuviera viendo desde arriba. Las corté a la mitad, ¿va? Entonces son el mismo tipo de músculo, pero son diferentes cortes. Ahora, ¿cómo identifico uno del otro? Aquí ya lo pudimos lograr identificar. Son células largas con sus núcleos en la periferia. Aquí es lo mismo. Vean, aquí con lo que yo me voy a poder guiar va a ser con la ubicación de los núcleos. Los núcleos los encuentro en la periferia. Entonces, si yo veo los núcleos en la periferia, eso quiere decir que es músculo esquelético, ¿va? ¿Alguna pregunta o alguna duda? ¿O quedó bien?
Todo claro, doctor. ¿Todo claro? Para que así podamos diferenciar los dos tipos de corte, pero los dos son músculo esquelético. Muy bien, ok. Ahora, ya terminamos con la parte de músculo. Vamos a irnos a ver algunas imágenes. Entonces, las imágenes se las voy a compartir en el cuadernillo histológico. Déjenme que se las comparta. Ok, ok. Déjenme, lo comparto desde aquí. Ahí está. Ok. Entonces, este es el cuadernillo histológico. Estos son los temas que vamos a ver durante todo este bloque. Y vamos a empezar con el tema de tejido muscular. ¿Qué es lo que yo estoy observando aquí? ¿Quién me dice qué es esto? El sarcolema. Por ahí más o menos es la sarcómera. Es que suena muy parecido, ¿verdad? Yo sé que es como que nos confundimos. Sarcómera, sarcolema, sarcoplasma. Suena muy parecido, pero esta es la sarcómera, ¿ok? Muy bien. Ahora, yo les voy a ir marcando con el lapicito y ustedes me van a ir diciendo qué bandas ustedes ven. Entonces, prácticamente, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Qué es toda esta banda que yo observo aquí? Acuérdense que la banda que yo estoy viendo, bueno, aquí la estamos viendo, es oscura, ¿no? Entonces, toda esta banda la estoy viendo oscura. ¿Qué tipo de banda la veía yo oscura? La A. Exactamente, entonces esta es la banda de tipo A. Ok, ahora, ¿qué es esta línea que yo observo aquí en medio de la banda A? La línea M. Exactamente, es la línea M. ¿Ok? Muy bien, vámonos con la siguiente imagen. Bueno, aquí les tengo que borrar esta parte. Aquí ya está mucho más completa nuestra sarcómera. También aquí estamos hablando de sarcómera. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que estoy observando aquí? Esto que estoy observando de color más intenso y más grueso, aquí se los voy a marcar, es la línea Z. Esto es la línea Z. ¿Ok? La línea Z siempre la voy a encontrar como de un color más oscuro, más negro. Y en medio, lo que yo voy a estar teniendo va a ser a la banda A. Y lo que me divide a la banda A va a ser la línea M. ¿Va? Y aquí prácticamente estoy viendo lo mismo. ¿Ok? Aquí está la línea Z. Aquí está la línea Z. Todo esto es la banda A. Y aquí en medio, la línea M. ¿Vale? Muy bien. Entonces vamos a otra imagen. Principalmente les quiero enseñar estas. Entonces, con lo que ya vimos ahorita, ¿qué tipo de músculo sería este? Vean cómo están las fibras y cómo están sus núcleos. ¿Qué le ven? Núcleos a la periferia. Exactamente. Y entonces, si son núcleos en la periferia, ¿qué tipo de músculo es? Sería esqueleto. Esquelético. Esquelético. Súper bien. Ahora, ¿qué tipo de corte es? ¿Sagital o transversal?
Sagital. Sagital. Lo estoy cortando a lo largo, ¿no? Tengo el platanito cortado a lo largo. Muy bien. Ahora, vean aquí cómo estoy observando las estriaciones, ¿ok? Entonces, aquí pasa lo mismo. Es músculo de tipo esquelético. Tengo un corte sagital, pero vean las estriaciones. Se ven claritas, ¿no? Se ven perfectas. ¿Cómo es que están? Ahí en el músculo esquelético. Ahora vean el núcleo, cómo se encuentra. Se encuentra en la periferia. Aquí también tengo otro núcleo en la periferia. Entonces, esto también es músculo esquelético. Con esas dos cosas, que yo vea las estriaciones y que yo vea el núcleo en la periferia, puedo definir que es músculo esquelético, ¿va? Esta imagen, de hecho, está muy, muy bonita. Ahora, vámonos con una em, del tejido muscular cardíaco. Vean, ¿cómo voy a identificar yo al tejido muscular cardíaco? Dijimos que el tejido muscular cardíaco va a tener una morfología de células apantalonadas. Entonces, quiero que se den cuenta, les voy a dibujar con el colorcito, cómo voy a tener esas células apantalonadas. Fíjense, vean aquí como que se divide y luego se va otra vez para acá. ¿Ya vieron? Parece un pantalón, ¿no? Vamos a dibujar otra. Vean, esta viene aquí y luego como que se dobla y también forma un pantalón, ¿no? Aquí estaría, por ejemplo, el botoncito del pantalón y aquí serían las piernitas. Ahora, el núcleo en el músculo cardíaco, ¿dónde se encontraba? ¿En el centro o en la periferia? En el centro. En el centro. Entonces vean cómo este pantalón tiene el núcleo en el centro. Ahora vamos a dibujar, por ejemplo, este otro pantalón. Aquí está mi núcleo en el centro. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo puedo distinguir que es músculo cardíaco? Tres cosas. Tiene que tener estriaciones. Ya ven cómo aquí también se ven las estriaciones en estas células. Se ven como unas líneas ahí más oscuras. Esas son las estriaciones. Dos, tengo que observar que las células tengan esta morfología de células apantalonadas, que vean como pantalones. Tres, el núcleo se encuentra en el centro. No lo encuentro en la periferia. El núcleo está en el centro. Muy bien. Ahora, esta de aquí al lado es lo mismo, pero como que más, más alejada, ¿no? Entonces prácticamente es lo mismo. ¿Cómo la voy a identificar? Lo identifico porque vean, estas células también tienen esta forma pantalonada, como que se abren en dos. Ujú. Y aparte, sus núcleos se encuentran en el centro. Si ustedes se ven, los núcleos se encuentran en el centro. Aquí está otro núcleo en el centro. Este otro núcleo también se encuentra en el centro. ¿Ok? Ahora, ¿qué otra cosa también tengo que observar en el músculo cardíaco? Vamos a verlo en otra imagen. Mm, aquí mismo. Fíjense. ¿Cómo se le llaman a las uniones de los cardiomiocitos o las uniones de estas células cardíacas? ¿Lo recuerdan? ¿Cómo se llamaban estas uniones? Adherentes. Neuromuscular. No, las uniones que unían cardiomiocito con otro cardiomiocito. Eran discos. Exactamente, los discos intercalares. Súper bien. ¿Dónde voy a poder observar esos discos intercalares? Pues entre la unión de un cardiomiocito con otro cardiomiocito.
Y aquí prácticamente lo estoy viendo. Aquí, miren, se ve muy ligero, como una tonalidad mucho más oscura entre este cardiomiocito con este otro. Más o menos. Vamos a ver otra imagen para que lo podamos ver mejor. Creo que sí les puse otra donde se podía ver mejor esos discos. Aquí está. Increíble. Aquí vamos a identificar todo. Vean. Número 1, veo perfectamente las estriaciones. Esto aquí. ¿No? Lo estoy viendo aquí cómo están las estriaciones y se ven claramente. Ahora, 2, son células apantalonadas. Aquí se ve clarito cómo son estas células en forma de un pantalón. Ok. Número 3, el núcleo. El núcleo tiene que estar en el centro. Aquí no se ve el núcleo en el centro, pero por ejemplo en esta. Aquí se ve el núcleo en el centro. Ok, ahora vámonos con esta que está aquí arriba. Los discos intercalares. Vean estos que se observan aquí. Esos son los discos intercalares, son la unión entre un cardiomiocito y otro cardiomiocito. Aquí tengo otro disco intercalar. Ahora vamos con otro que están aquí abajo. De este lado también estoy viendo los discos intercalares. Vean estos discos intercalares que me unen a este cardiomiocito que está aquí a mi derecha, que tiene su célula pantalonada, es una célula pantalonada, con esta de aquí al lado. ¿Ok? Vean cómo este disco intercalar que está aquí en el centro me une a un cardiomiocito con otro cardiomiocito. Miren, lo voy a borrar y lo vemos de nuevo. Justamente se ve de un color hasta mucho más claro. Este es el disco intercalar. Es la unión entre un cardiomiocito con otro. Aquí tengo otro, miren. Este es mi disco intercalar. Y aquí está un cardiomiocito hacia acá, que salió ahí medio incompleto, y el otro cardiomiocito es hacia acá. ¿Ok? ¿Queda más clara los discos intercalares y cómo los puedo yo observar? Ok, bien. Ahora vamos con músculo liso. Vean, esta es una imagen de músculo liso. Tú me dirás, ay, pero casi lo veo igual, ¿no? Bueno, ¿cómo voy a identificar yo el músculo liso? Primero, tengo que identificar que no va a tener estriaciones. Este músculo no tiene estriaciones, por eso es liso. Entonces, vean, no tengo ninguna estriación. O sea, se ven aquí como líneas así, pero estas son las propias fibras musculares, o sea, son las fibras musculares que lo componen al músculo, no son estriaciones. Las estriaciones, de hecho, las veía así, ¿no? Las veía como en forma diagonal a través de todas las células, pero aquí no tengo estriaciones. Ese es el primer paso para identificar músculo liso. Segundo paso, su núcleo va a ser alargado o en forma de uso. Entonces, vean este núcleo súper alargado. Todos estos núcleos se ven muy alargados, ¿no? No se ven como los núcleos del músculo esquelético o del músculo cardíaco que se vean chiquititos y que están en la periferia o en el centro. Aquí son muy largos. Entonces, con esas cosas, vean este supernúcleo. Con esas características yo voy a identificar que es músculo liso. No tiene estriaciones y aparte sus núcleos están alargados. ¿Ok? Vamos a ver otra imagen y nos vamos, ¿va? Vean cómo se ven estas células, súper alargadas. Vean cómo tengo toda mi célula, toda mi fibra muscular alargada en forma de uso. Vean, ¿ok? ¿Ya notaron esa forma de uso que tienen estas células? 2, aquí también mi núcleo está en el centro, pero el núcleo es alargado.
Vean cómo el núcleo es alargado. Aquí tengo muchas células y sus núcleos están alargados. Entonces, así yo identifico un músculo liso. Y aparte no tengo ninguna estriación, o sea, no tengo estas estriaciones que tenía en el músculo esquelético, no están presentes. Entonces es un músculo liso, ¿ok? Y bueno, pues hasta aquí les dejo de compartir esto y terminamos con la clase del día de hoy. Si no hay preguntas, si no hay ninguna duda, nos veríamos el siguiente fin de semana. Pues el siguiente fin de semana ya empezamos con el tejido nervioso para los que se unieron al curso. Si gustan unirse al curso, no duden en mandarme mensaje para mandarles ahí toda la información necesaria, ¿va? Y pues sería todo.